Bueno, entonces ayer llegamos a la siguiente ecuación, era la ecuación del oscilador armónico. Y bueno, esta ecuación se obtuvo considerando la fuerza del resorte, ¿verdad? Que estaba dada como por la ley de Hooke como F igual a menos Kx, donde esta K es la constante de fuerza del resorte, nos indica qué tan rígido es el resorte, ¿verdad? Qué tanto trabajo cuesta estirarlo. O sea, un mayor valor de K, significa que el resorte, cuesta más trabajo moverlo. Sin embargo, más adelante vamos a ver que en otros sistemas hay algún otro tipo de fuerzas o algunas otras constantes con otras características que se relacionan con otras características físicas del sistema, pero realmente la ecuación llega a una ecuación similar a esta, por lo tanto, esta va a ser, digamos, como nuestra ecuación prototipo o modelo, ¿verdad? Esta, la del sistema oscilatorio masa resorte. Entonces, esta ecuación nos da una relación, ¿verdad? Donde intervienen derivadas de una función x que depende del tiempo con respecto a su segunda derivada. Entonces, resolver una ecuación diferencial de este tipo para encontrar esta función donde podamos encontrar la posición en función del tiempo que satisfaga esta ecuación. Entonces, es decir, vamos a buscar una función x de t que al sustituirla en esta ecuación la satisfaga. Entonces, vamos a empezar reescribiendo esta ecuación que tenemos aquí de esta manera, es decir, el segundo término lo paso con signo negativo al segundo miembro. Y entonces esto que tenemos aquí nos dice que la segunda derivada de esta función x de t, la que andamos buscando, no sabemos cuál es, ¿verdad? Pero la que andamos buscando, observaremos que la segunda derivada va a ser igual al negativo de la función misma, pero multiplicada en este caso por una constante k sobre m. ¿Sí? Entonces, en su curso de cálculo, recuerdan que qué funciones cuando se repiten reiteradamente se van repitiendo, cuando se derivan reiteradamente se van repitiendo, o cuando la derivo dos veces, se repite. Ninguna, no la recuerdan ninguna, ningún tipo de función. Tenemos funciones algebraicas, tenemos trigonométricas exponenciales, logarítmicas, trigonométricas inversas, etcétera. ¿Alguna función por ahí? ¿Ninguna? Ok. Bueno, entonces son los senos y los cosenos, ¿verdad? Cuando derivamos el seno, entonces nos da el coseno y luego cuando volvemos a derivar otra vez, el coseno me da el menos seno. Y en el caso del coseno, cuando derivamos el coseno, obtenemos menos seno y después volvemos a derivar y obtenemos menos coseno. Y entonces el seno y el coseno son funciones, ¿verdad? Que cuando las derivamos dos veces encontramos su negativo, digamos, nos da su negativo. Entonces, de primera instancia, el seno y el coseno serían un tipo de funciones que satisfagan esta ecuación. Sin embargo, todavía aquí hay un
un factor K sobre M que vamos a ir resolviendo conforme vayamos avanzando. Y bueno, aquí tenemos la derivada del coseno de omega t. Bueno, vamos a suponer aquí un coseno de omega t. Entonces, la derivada del coseno sería menos el seno y luego la derivada de omega t es omega. Y luego, cuando volvemos a derivar, ¿verdad? La segunda derivada del coseno sería la derivada de menos omega seno de omega t. Entonces la derivada del seno es el coseno y otra vez el omega, y aquí tenemos omega cuadrado. Entonces la función coseno es una de ellas, ¿verdad? Cuando derivamos, la derivamos dos veces, obtenemos el negativo del coseno. Aquí las podemos ver ambas. El coseno, cuando la derivamos dos veces, obtenemos menos la misma función multiplicado aquí por otro valor. Y bueno, en este caso nos da por menos omega cuadrada, que era el coeficiente de t en el argumento. Sabemos que tanto el seno como el coseno varían entre menos 1 y 1, y entonces vamos a elegir una constante xm, ¿verdad? Que nos va a dar un valor máximo de esta función, porque el coseno solo varía entre 1 y menos 1. Entonces, en principio, digamos, una manera tentativa de proponer una solución para esta ecuación diferencial estaría de esta manera, ¿no? Vean lo que andábamos buscando. Aquí está, nuestra meta es hallar una función x de t, ¿verdad? Que satisfaga esta ecuación. Entonces, digamos, podemos empezar de manera tentativa con esta expresión, ¿verdad? X es igual a xm coseno de omega t más phi. Y entonces ahora vamos a tener una función tipo coseno cuya variación va a ir desde xm a menos xm, ¿verdad? Y va a ir variando. Entonces, esto lo podemos escribir. Aquí tenemos el coseno de la suma de dos ángulos. Cuando aquí es más, ¿verdad? Entonces aquí se vuelve menos y es, bueno, la que yo recuerdo dice cos sen sen, ¿verdad? O sea, coseno de omega t, coseno de phi. Y luego menos seno de omega t y seno de phi. Esta phi que tenemos aquí, ¿verdad? Esta phi y esta omega son constantes igual que esta xm. Por lo tanto, este valor coseno de phi y el valor seno de phi los puede considerar como unas constantes. Así realmente la solución, ¿verdad? Que se escribe de esta manera es equivalente a una combinación de soluciones seno y coseno. O sea, esta que tenemos aquí es equivalente a esta. Y bueno, lo que comentaba hace un momento, todavía tenemos unas constantes, ¿verdad? Siempre son xm, omega. Aunque este xm ya tenemos idea, ¿verdad? De lo que es en el movimiento. Entonces, para calcular estas constantes, lo que vamos a hacer, vamos a derivar dos veces esta expresión, esta que tenemos aquí. Entonces, la primera derivada, este xm es una constante, bueno, aquí ya vimos, ¿verdad? Que esto nos da, la derivada del coseno es menos el seno, y luego la derivada del argumento es omega, porque esta phi es constante. Volvemos a derivar, la derivada del seno es el coseno,
volvemos a sacar otro omega y entonces nos queda menos omega cuadrada xm coseno de omega t más phi. Entonces ya tenemos la segunda derivada. Y entonces vamos a sustituir aquí el valor de la segunda derivada, la vamos a igualar por menos k sobre m, que es esta constante, y luego el valor este, que es xm coseno de omega t. Ya lo que hicimos, lo vamos a sustituir aquí. Entonces, aquí tenemos la segunda derivada menos omega cuadrada xm coseno de omega t. Aquí tenemos el menos k sobre m, y esto que está aquí es la x otra vez, ¿verdad? xm coseno de omega t más. Podemos cancelar los cosenos, los signos de menos, y podemos elegir, ¿verdad?, esta constante omega cuadrada de tal modo que sea k entre m. Y entonces en esta que tenemos aquí, esta omega que aparece en esta expresión realmente es k sobre m. Entonces, digamos, aquí no lo pone el texto, pero ya tenemos ahora aquí xm coseno, aquí tendríamos la raíz cuadrada de k sobre mt, y todavía tendría dos constantes sin saber cuál es su valor o cómo se relacionan con la física del asunto, ¿verdad? Con la descripción del movimiento. Las constantes xm y phi están todavía indeterminadas y por lo tanto son completamente arbitrarias. Esto significa que cualquier elección de xm y de phi satisfarán a la ecuación 5, de modo que es posible una gran variedad de movimientos del oscilador, todos los cuales tienen la misma omega. Más adelante veremos que xm y phi se determinan para un movimiento armónico en particular por la forma que se inicia el movimiento. Veamos el significado físico de la constante omega. Ok. Pero antes que otra cosa, ya teníamos idea, ¿verdad?, de esta xm, ¿verdad? Puesto aquí xm es el coeficiente del coseno y el coseno varía de menos 1 a 1, pues esto nos dice qué tan grande o tan pequeña o entre qué valores va a variar la función, por un lado, y en este caso, sabiendo de antemano, ¿verdad?, que se trata de un sistema bloque-resorte, entonces pues esta xm tiene que ver con la amplitud del movimiento. O sea, realmente no estamos como muy cegados de no tener idea qué es esa xm, ¿no? De esa xm si tenemos idea de lo que nos representa. Bueno, entonces vamos a ver ahora, dice, el significado físico de la constante omega. Entonces, aquí tenemos la función que hemos considerado como una solución, que es x igual a xm coseno de omega t más phi. Y entonces vamos ahora a ver qué sucede para interpretar la constante omega, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede si el tiempo t en la ecuación se incrementa cada 2pi sobre omega. O sea, tenemos t y ahora vamos a incrementar esto en 2pi sobre omega. Y entonces tendríamos lo siguiente.
En este tiempo que tenemos aquí vamos a agregar 2pi sobre omega, entonces tendríamos x igual a xm coseno omega de t más 2pi sobre omega, aquí está, y luego más esta phi. Tendríamos omega t, omega por 2pi sobre omega me da 2pi más phi, y después podría asociar el omega t más phi como un solo ángulo más 2pi, y entonces omega t más phi más 2pi me puede dar igual a coseno de omega t. Esto significa que cada vez que pase un tiempo 2pi sobre omega, el valor de x va a ser del mismo. Entonces la función se va a estar repitiendo cada cierto tiempo, 2pi sobre omega, y entonces el tiempo en el que se repite un cierto movimiento, ¿verdad? Es a lo que le llamamos el periodo de un movimiento, sobre todo cuando es un movimiento armónico simple. Entonces podemos rápidamente darnos cuenta que 2pi sobre omega o el valor de omega está relacionado con el periodo del movimiento. Y entonces aquí lo hacemos, ¿verdad? El periodo es igual a 2pi sobre omega. Pero también sabemos ya, ¿verdad? De un análisis previo que omega no va a ser otra cosa más que la raíz cuadrada de k sobre m. Pero aquí como está en el denominador, entonces se invierte y esto realmente es 2pi por la raíz cuadrada de m sobre k. De aquí que todos los movimientos dados por la ecuación 5 tengan el mismo periodo de oscilación, el cual se determina solamente por la masa de la partícula oscilatoria y la constante k del resorte. La frecuencia nu del oscilador es el número de vibraciones completas por unidad de tiempo, y entonces está dada como la inversa del periodo. La frecuencia, ¿verdad? Es la inversa del periodo, 1 sobre t. Por lo tanto, la frecuencia va a ser 1 sobre 2pi, la raíz cuadrada de k sobre m. Y entonces la raíz cuadrada de k sobre m, esta que tenemos aquí, no es otra cosa más que omega. Y si despejáramos de aquí y este 2pi lo pasamos a multiplicar, veríamos que omega no es otra cosa más que 2pi por nu, que es la frecuencia del movimiento, o lo que es lo mismo 2pi sobre el periodo. Esta cantidad omega se denomina la frecuencia angular, ¿verdad? Y difiere de la frecuencia nu en un factor de 2pi. Otra cosa importante son las dimensiones de omega. Podemos observarlo de aquí, de la última expresión, ¿verdad? Que 2pi es una constante y entonces el periodo está en unidades de tiempo. Por lo tanto, las unidades de la frecuencia angular van a ser recíprocos del tiempo. O lo que es lo mismo, ¿verdad? La que tiene la velocidad angular, que son radianes por segundo. Entonces, vemos ahora, ¿verdad? Que omega no es otra cosa más que la frecuencia angular, ¿verdad? Está relacionado con la periodicidad del movimiento y además las constantes que me van a determinar el periodo o la frecuencia del movimiento son, para el caso del sistema masa-resorte, va a ser la masa del bloque y la constante del resorte. Entonces ya tenemos idea de qué es omega en esta ecuación. Bueno, es la raíz cuadrada de k sobre m, pero además que se relaciona con la periodicidad del movimiento. Ahora vamos con la constante xm, le habíamos mencionado más o menos. La constante xm tiene un significado físico sencillo. La función coseno toma valores desde -1 hasta +1. El desplazamiento x de la posición de equilibrio central x igual a 0 tiene por lo tanto un valor máximo de xm. Dice que veamos la ecuación 6, bueno, es donde se propone la solución, esta de aquí, ¿verdad? Si su valor máximo es 1, pues entonces esta x va a ser xm. Y
bueno, el valor mínimo pues va a ser menos xm cuando coseno valga menos 1. Llamamos a xm la amplitud del movimiento. Como xm no está determinada por la ecuación 4, son posibles movimientos de varias amplitudes, pero todos tienen la misma frecuencia y periodo. Entonces, esta amplitud, al igual que, bueno, vamos a ver después la constante de fase, eso se determina por el movimiento característico, la situación característica cuando inicia el movimiento. Vamos a ver, voy a regresar a una figura. Vamos a suponer que, bueno, aquí está la posición de equilibrio. Aquí está, x igual a 0. Y aquí es x igual a 0, aquí está más estirado y aquí está comprimido. Ok. Hasta aquí es menos xm y aquí es más xm. Entonces, vamos a suponer que yo agarro, ¿verdad?, el bloque y lo desplazo precisamente hasta este punto, hasta esta línea, y entonces esta va a ser la amplitud. Bueno, si lo suelto, cuando lo suelte solamente se va a mover entre estas dos líneas. Si yo agarro el bloque, ¿verdad?, al inicio lo desplazo a la mitad y luego lo suelto, entonces esa xm va a variar, ¿verdad?, solamente se va a mover a la mitad de estas dos líneas. Y si lo moviera aquí hasta el doble y luego lo suelto, bueno, entonces esa xm varía. Entonces, realmente esa xm depende de las condiciones iniciales, ¿verdad?, cuando se inicia el movimiento. Y bueno, lo que hice aquí es que como xm no está determinada, ¿verdad?, por la ecuación 4, la ecuación, por esta de aquí, bueno, pero esta de acá, ¿verdad?, aquí no hay ninguna xm. Entonces, esa no afecta la frecuencia del movimiento, ¿no? O sea, la amplitud va a ser independientemente de la frecuencia del movimiento, es decir, la frecuencia del movimiento armónico simple es independiente de la amplitud del movimiento. Entonces, ya tenemos omega, que es la frecuencia angular, ya tenemos que está relacionada con la frecuencia o la periodicidad del movimiento, ya tenemos xm, que es la amplitud del movimiento. Esta xm, para el caso del sistema masa-resorte, nos va a indicar qué tanto se separa el bloque de la posición de equilibrio, ¿verdad? Es lo que nos dice, ya sea en un sentido o en el otro, ¿verdad?, porque varía desde xm hasta menos xm. Ahora, esta cantidad que está entre paréntesis, omega t más phi, esta se llama fase, y la phi en particular se llama constante de fase. Dos movimientos pueden tener la misma amplitud y frecuencia, pero diferir en fase. Si phi es igual a menos pi sobre 2, si es igual a menos 90, por ejemplo, vamos a ver aquí. Esto nos daría seno de omega t, ¿verdad? De modo que el desplazamiento es 0 en el tiempo t igual a 0. Podríamos comparar vamos a suponer que el coseno de omega t, primero esta phi es 0, entonces tendríamos el coseno de omega t, ¿verdad? Sin embargo,
Si la constante fuera de menos pi sobre 2, entonces nos da el seno de omega t. Y entonces podríamos comparar, ¿verdad? El coseno de omega t para t igual a 0 es 1, y en cambio aquí el seno de omega t para t igual a 0 es 0. Entonces los desplazamientos estarían desfasados, ¿verdad? Bueno, creo que lo dice aquí abajo, ¿no? O sea, si la constante de fase es menos pi sobre 2, tenemos estos, y entonces en t igual a 0, el desplazamiento es xc. Por otra parte, si phi es igual a 0, la parte aquí de arriba, entonces x igual a xm es coseno de omega t, tiene su valor máximo x igual a xm en t igual a 0. Otros desplazamientos iniciales corresponden a otras constantes de fase. Voy a hacer el problema muestra, bla, bla, bla. Y bueno, aquí está lo interesante, ¿verdad? La amplitud xm y la constante de fase phi de la oscilación se determinan por la posición y la velocidad iniciales de la partícula. Entonces, esto que viene a continuación es importante, ¿no? Estas dos condiciones iniciales determinan a xm y phi exactamente, excepto que phi puede ser aumentado o disminuido en un múltiplo cualquiera de 2pi sin que cambie el movimiento. Sin embargo, una vez que haya comenzado el movimiento, la partícula continuará oscilando con una amplitud y constante de fase constantes a una frecuencia fija, a no ser que otras fuerzas alteren el sistema. Bueno, vamos a analizar aquí unas figuras. Vamos aquí en la figura 6. Vemos que tenemos desplazamiento contratiempo. En la figura 6 trazamos el desplazamiento x contra el tiempo de varios movimientos armónicos simples descrito en la ecuación 6, pero no son varios, solamente son dos, ¿verdad? Se hacen tres comparaciones en la figura 6a. Las dos curvas tienen la misma amplitud y frecuencia. Bueno, vamos a ver. De aquí se ve claramente que es la misma amplitud, ¿verdad? Aquí llegan exactamente al máximo desplazamiento positivo, y luego acá se ve también que al máximo desplazamiento negativo, ¿verdad? O sea, las crestas y los valles están a la misma altura. Bueno, la misma frecuencia, vamos a ver. Vamos a poner aquí un cierto tiempo, entonces debe haber el mismo número de oscilaciones en este tiempo de ambas para que tengan la misma frecuencia. Vamos a ver si eso pasa, porque pareciera que no. Tiene un máximo, un mínimo y luego un máximo hasta este de aquí, ¿verdad? En este tiempo tiene... Aquí hay un... Aquí, a partir de aquí se repite el movimiento, ¿verdad? Vamos a ver con la otra. En la parte de arriba
baja, luego sube y aquí se volvería a repetir, entonces no Es tiene... que creo que esa es la, ¿Perdón? perdón, creo que esa es la gráfica del inciso C. Perdón. Ok, tiene razón, Marco. Estamos, ok, ahora sí, sí. Estas tienen exactamente, ¿verdad? La misma, la misma amplitud y la misma frecuencia, solamente están corridas de fase, ¿no? Las dos curvas tienen la misma amplitud y frecuencia, pero difieren en fase pi sobre 4, ¿verdad? En la figura 6b, las dos curvas tienen la misma frecuencia y constante de fase, pero difieren en amplitud por un factor de 1/2 o en periodo por un factor de 2. Vamos a ver. Aquí tenemos la amplitud, efectivamente, ¿verdad? Una llega casi a la mitad de la otra. Entonces, las amplitudes no son las mismas. Sin embargo, las frecuencias, podemos ver que aquí hay un máximo, coinciden. Aquí está el mínimo, coinciden, pero es el máximo. Entonces aquí vemos que tienen el mismo, la misma frecuencia, entonces el mismo periodo. Lo que no entiendo aquí, dos movimientos armónicos simples con la misma constante de fase y frecuencia. Así. Y que difieren en amplitud por un factor de sí. La amplitud obviamente es un factor de... Y dice que están en fase, cuando dice que están en fase es que coinciden los máximos y los mínimos, ¿verdad? Vean aquí, que tenemos un máximo y otra vez el mínimo, máximo, pues, es cuando están en fase, a diferencia de la de arriba, ¿verdad? Aquí no estaban en fase, veamos que aquí tenemos un máximo y está desplazado el otro, ¿verdad? Había una constante de fase de pi sobre 4. Entonces, podemos recapitular antes de pasar al tercero. En tenían la misma amplitud, la misma frecuencia, pero distinta constante de fase. En este caso, a ver, no sé si lo dije correcto, tiene la misma amplitud, la misma frecuencia y diferente constante de fase. En este caso de aquí, tienen la misma frecuencia, la misma constante de fase. Bueno, ¿por qué digo que la misma frecuencia? Ah, bueno, porque los movimientos se repiten cada cierto tiempo. La línea continua inicia aquí un máximo, viene un mínimo y aquí otra vez, aquí a partir de este punto se empieza a repetir el movimiento. Si lo hago con la que está a trazos, ¿verdad? Igual. Aquí tenemos el máximo, llega un mínimo y a partir de este punto se empieza otra vez a repetir. Entonces tienen la misma frecuencia, tienen la misma fase, coinciden los máximos y los mínimos, ¿no? A diferencia de aquí, ¿verdad? Tienen la misma frecuencia, pero no coinciden los máximos ni los mínimos. Y aquí las amplitudes son distintas, ¿verdad? La línea continua tiene el doble de amplitud que la línea trazos. Y bueno, ahora vamos con el inciso C, donde estaba la confusión, ¿verdad? Dos movimientos armónicos simples con la misma amplitud, efectivamente, ¿verdad? Que están los valores máximos, ¿verdad? O sea, la línea continua llega a este valor máximo y este valor mínimo, y la línea que es a trazos, pues llega exactamente a los mismos valores máximos y mínimos. Por lo tanto, tienen la misma amplitud. Constante de fase, igual, ¿verdad? Coinciden máximos aquí. Aquí coinciden mínimos. Bueno, perdón, aquí coincide un punto, aquí coinciden los otros y vuelven a coincidir. Bueno, a lo mejor, a diferencia de estos, de de aquí, tienen la misma frecuencia y están en fase, entonces por eso coinciden máximos y mínimos. Aquí tienen la misma fase, pero tienen diferente frecuencia, es decir,
estos puntos aquí van a coincidir, luego aquí van a coincidir y van a estar coincidiendo relativamente, ¿verdad? No van a coincidir siempre todos los máximos y todos los mínimos porque no son de la misma frecuencia, ¿no? La misma amplitud y constante de fase, pero que difieren en frecuencia por un factor de 2. La curva de línea continua tiene el doble de periodo y por lo tanto la mitad de la frecuencia de la curva punteada. Vamos a ver estos puntos, vamos a considerar que fuera una unidad de tiempo, entonces aquí vemos, aquí tenemos unidad de tiempo, entonces, ¿cada cuándo se repite este? Cada 2 unidades de tiempo, ¿sí? Y este de aquí, cada cierta unidad de tiempo. Entonces, el periodo de la continua es el doble de la línea trazos. Ahora, la frecuencia es cuántos ciclos por segundo o por unidad de tiempo. Tomo esta marca como la unidad de tiempo y entonces veo que la continua toma esa unidad para repetirse el movimiento. A partir de aquí se empieza a repetir. Pero la que es a trazos, aquí sí ya se repitió una vez y aquí se repitió 2 veces. Entonces, en este caso, la frecuencia de la curva a trazos es el doble, ¿verdad?, de la frecuencia de la continua. O sea, aquí ya se repitió 2 veces el movimiento y en cambio esta. No sé si hay preguntas respecto a las gráficas. Okay. Bueno, aquí dice que conviene estudiar estas curvas cuidadosamente para familiarizarse con la terminología empleada en el movimiento armónico simple, ¿no? Realmente, ¿cuál es lo importante de estas curvas? Bueno, lo importante de estas curvas es compararlas con esta solución, ¿verdad? Esta con la ecuación 6. Ver que nos representa cada uno de los parámetros de esta ecuación en las curvas. Es decir, si vemos nosotros esta ecuación, podemos imaginarnos qué curva tenemos y también a la inversa, ¿verdad? Si tenemos esta curva, podemos también saber de qué ecuación procede. Bueno, otra cosa, ¿verdad?, también que distingue al movimiento armónico simple es la relación que hay entre la posición, la velocidad y el desplazamiento de la partícula en general el movimiento armónico simple y en particular aquí en nuestro caso para el sistema masa-resorte. Entonces, aquí tenemos esta figura, la figura 7. Ahora sí la voy a poner toda completa para no volver a equivocarme. Aquí tenemos en la primera el desplazamiento, en la segunda la velocidad y en la tercera la aceleración. Por facilidad para los que hacen el texto, pues podemos aprovechar, digamos, la misma gráfica, el mismo formato, digamos, hacemos esta y bueno, tomamos exactamente la misma forma para describir las otras. Lo que sí debemos poner atención es que la escala en el eje Y no es la misma, vean. Aquí las unidades en este eje es XM, en el lado de la velocidad es omega XM y en la aceleración es omega cuadrada XM, ¿no? No vayamos a pensar que esta altura es la misma en todas, ¿no? Es diferente por las unidades que podemos apreciar
en el eje vertical. Bueno, entonces vamos a ver. Tendríamos x igual a xm coseno de omega t más phi. Entonces podemos observar que al tiempo cero, la amplitud aquí es xm. Entonces, ¿qué podríamos observar aquí de inmediato sobre la constante de fase? Tengo esta expresión de aquí abajo, ¿verdad? X igual a xm coseno de omega t más phi. Pero veo que cuando t vale 0, entonces la amplitud es xm. Aquí lo veo. ¿Qué me pueden decir de esta constante de fase? ¿Cuál es su valor? ¿O cuáles son sus valores posibles? Bueno, pues esta constante de fase o bien vale 0 o múltiplos de 2pi, ¿verdad? Múltiplos enteros, bueno, múltiplos de 2pi. Si esta vale 0, entonces aquí tengo coseno de omega 0 es igual a 1 por xm, entonces me da xm. Y entonces aquí tendría pi sobre 2, porque en pi sobre 2, ¿verdad? El coseno vale 0. Después aquí tendría pi en coseno de pi, el coseno de pi es menos 1, 3pi sobre 2, perdón, 3pi sobre 2 aquí, vale 0, y luego aquí 2pi, y otra a partir de aquí se empieza a repetir, ¿verdad? Ok. Ahora derivamos. La derivada del coseno es el menos seno, y luego el derivado del argumento es omega, entonces me queda menos omega xm seno de omega t. Y otra vez vamos a ver qué pasa aquí. Para t igual a 0, seno de 0 es 0, por lo tanto, esta phi también vale 0. Entonces vamos a aclarar, estamos graficando esta ecuación con una constante de fase phi igual a 0. Entonces, cuando t vale pi sobre 2, perdón, cuando omega t vale pi sobre 2, entonces esta t de aquí debe valer pi sobre 2 omega, y entonces el seno vale 1, entonces tenemos menos omega xm, que es este punto de aquí. Vemos otra vez las unidades del eje, aquí es 0, menos omega xm. Después cuando omega t vale pi, esto es 0, omega t igual a 3pi sobre 2, y aquí otra vez empieza a repetirse el movimiento. Y por último, va a tener más o menos la misma forma de aquí, solamente que invertida, ¿verdad? Como es la segunda derivada, entonces el coseno se hace negativo, por lo tanto, aquí empieza un valor positivo, aquí es negativo, entonces al revés. Y las unidades son menos omega cuadrada xm. Bueno, ya aquí el texto lo dice al final, pero bueno. Para el caso graficado hemos tomado phi igual a 0. Se omiten las unidades y la escala del desplazamiento, la velocidad y la aceleración para mayor simplificación de la comparación, ¿no? Bueno, no sé por qué lo dicen en ese tono, pero
Realmente no hay a lo mejor unidades numéricas, ¿no? Pero sí nos da aquí algo, la idea de la escala. Aquí tenemos XM, aquí están las unidades omega XM y aquí está menos omega cuadrada de XM, ¿no? O sea, no hay una magnitud numérica, pero los valores que están en el eje Y nos dan un valor de la escala, lo que yo decía al principio, ¿verdad? Esta escala que tengo aquí no es la misma que esta ni esta otra, ¿no? El desplazamiento, la velocidad y la aceleración oscilan todas armónicamente. Nótese que el desplazamiento máximo, o sea, la amplitud es XM, la velocidad máxima, la amplitud de la velocidad es omega XM y la aceleración máxima, la que es la amplitud de la aceleración es omega cuadrada XC. Cuando el desplazamiento es un máximo en cualquier dirección, la velocidad es cero, porque ésta debe ahora cambiar su dirección. La aceleración en ese instante, así como la fuerza de restitución, tiene una magnitud máxima, que es en los extremos, ¿verdad? En el caso del resorte, se detiene momentáneamente. Aquí el desplazamiento es máximo, en este caso. Vamos a suponer que estuviera en el extremo derecho. Vamos a suponer que este bloque, bueno, aquí, en este caso. Entonces, aquí la posición es máxima, la velocidad es cero, la aceleración aquí es máxima, pero es negativa, ¿verdad? O sea, es cuando está en un extremo y entonces el resorte lo jala, ¿verdad? Con la mayor fuerza. Y lo mismo pasa, o sea, en el otro caso extremo, sería aquí. Cuando el desplazamiento sería completamente hasta la izquierda, aquí la velocidad es cero, pero aquí la aceleración es hacia la derecha. Bueno, entonces la dejamos aquí. Ahí les dejo que terminen de leer esta parte. Realmente solamente falta este espacio. Y bueno, no sé si haya preguntas al respecto. Creo que fue un poco entretenido, pero quería hacerlo a detalle para que quedara muy clara la ecuación, que es la solución de la ecuación diferencial, y además cómo podemos interpretar cada uno de los parámetros, así como el desplazamiento, la velocidad y la posición. No sé si hay preguntas. Ok, bueno, entonces nos vemos la otra semana. Que tengan buen fin de semana. Creo que ya tienen sus 2 vacunas, pero no hay que bajar la guardia. De todas maneras, hay que seguirnos cuidando. Hasta luego y buenos días todavía. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.